eh, porque, como dice toda la palabra es inspirada y útil para destruir, para redarguir, para edificar, a fin de que todos lleguemos a esa salvación tan anhelada. Saludo a todos los hermanitos, que creo que casi ninguno de los hermanos nos hemos visto cara a cara, nos hemos tomado las manos, pero realmente existe un amor, existe una identificación en Cristo Jesús. Entonces, hemos llevado el libro de Lucas y qué gran libro realmente, qué gran compilado de estudios que el hermano Manuel López Lira, nos ha animado a que estudiemos con gozo, a que estudiemos, a que cada día tratemos de profundizar y escudriñar en la Santa Palabra. Quisiera traer primero un video acerca del libro de Lucas. El video número uno, hermano Manuel, ¿será que lo podemos, por favor, compartir? Que es del proyecto de Biblia que habla sobre un resumen de lo que es el libro de Lucas. Creo que no se escucha, hermano. Hermano Manuel, creo que se ve, pero no se escucha, ¿cierto? Ya sé lo que pasa. Déjame. El Evangelio según Lucas es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de dos volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración.
Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es. Y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice, este niño es la salvación de Dios para Israel y él se convertirá en luz a las naciones. Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David y luego hasta Abraham y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que él trae libertad. La palabra griega es aphesis y literalmente significa liberación y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo, aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores.
Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, la escandalosa idea se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, este es mi hijo escogido. Y luego Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro, pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Gracias, hermano Manuel, por compartirme aquí este video acerca de Lucas, de lo que hemos estado estudiando. Y entonces hemos llegado como en este estudio que ya llevamos varios viernes y hemos llegado a Lucas capítulo 4. Entonces, en Lucas capítulo 4 para que todos lo tengamos en cuenta, Lucas capítulo 4 y creo que todos tienen el subtítulo que dice Tentación de Jesús. Entonces, como lo vimos en el video y como lo hemos estudiado hace 8 días con el hermano Alfredo Chi, que estuvimos varios viernes estudiando, ¿en qué circunstancias llegamos en Lucas capítulo 4? En las circunstancias bajo las cuales se presentaron las tentaciones. En el acto anterior había estado en el acto sublime la sumersión en el Jordán por el Juan el Bautizante, porque pues sí, realmente Jesús no necesitaba ser bautizado, él no tenía perdón, no necesitaba perdón de pecados, él no tenía perdón, pero lo hizo como un ejemplo, sumergirse en el Jordán para estar y cumplir y para que también estar con ese Adalid, con ese hombre que Dios había traído adelante de él, que era Juan el Bautista. Después de realizar este acto, vemos que él está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es cuando se está lleno del Espíritu Santo? Se está con gozo, con ánimo, con bastante ánimo. Entonces, veamos en Lucas capítulo 4, versículo 1. Acá dice, estamos Reina Valera 60, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, vemos que Jesús es, es lleno del Espíritu Santo. Aquí, en este caso, en el anterior caso que veníamos, cuando Jesús fue bautizado, estaban unidos en ese momento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este momento acá vemos a Jesucristo, al Verbo y el Espíritu Santo, que venido del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. Está lleno, está gozoso, está con ganas de trabajar. El Mateo dice, el Mateo dice que fue llevado para ser tentado por el diablo. Entonces dice que fue llevado para ser tentado, porque este acto de tentación está en los evangelios de Mateo, de Lucas y de Marcos. Entonces, esa era para ser llevado por el diablo para ser llevado por el diablo. Entonces aparece ese personaje que no lo habíamos visto antes, el diablo o Satanás.
Tenemos tenemos algunas definiciones en la palabra de Dios. Satanás es parte de la Biblia, aparece en la Biblia. Negar a Satanás sería quitar una gran verdad que hay en la Biblia. En una ocasión en la congregación tuvimos un señor que dijo que nosotros nos inventábamos a un Satanás que no existía, que era mentira y no. Satanás verdaderamente existió y existe y tiene sus días contados para ir al infierno, pero es un personaje bíblico. Vemos que Satanás es un ángel que vino a ser el archienemigo de Dios. Términos usados para el diablo: Satanás, el acusador, el tentador, el malvado, Belcebú, Belial, un asesino desde el principio, el padre de las mentiras, el príncipe de este mundo, el Dios de esta edad, príncipe de la potestad del aire, el ángel del abismo, Abadón o Apolión, la serpiente antigua. Esos son algunos de los nombres como se conoce. Cuando vemos esos nombres sabemos que vienen del enemigo. Actividades de Satanás. Originalmente fue bueno. Encabezó la rebelión de ángeles en el cielo. Y lo vemos en Génesis tentando a Adán y Eva. Incitó a David al pecado. Angustió a Job. Tentó a Jesús. Implicado en la muerte de Jesús. Y actividades en el presente: gobierna un reino opuesto a Dios, controla un mundo pecaminoso, aflige con enfermedades, tienta a los creyentes a pecar, trata de alejar a la gente del culto verdadero, frustra la expansión del evangelio. Bueno, entonces aparece en este momento este personaje, Satanás, con el cual el Señor se tiene que encontrar en en el desierto. Se dice que, ¿cómo sería ese Satanás al cual encontró el Señor? Bueno, ese es uno de de los dilemas que los comentaristas bíblicos aún no se ponen de acuerdo, ¿no? Uno dice pudo atacarlo por medio de pensamientos, apareció como en forma humana, mandó un ángel como un ángel maligno. Bueno, esos son temas que todavía no se ponen de acuerdo, pero lo que vemos es que es evidente. Jesús fue al desierto, llevado por el Espíritu Santo, y fue tentado por Satanás. También vemos cómo el Espíritu Santo nos mueve, cómo el Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo nos conduce. Y así como en el caso cuando Felipe y el etíope eunuco lo llevó el Espíritu allí para predicar. Aquí en este caso el Espíritu lleva a Jesús para encontrarse con este personaje con el cual tendría que luchar. Aquí tenemos otro video, hermanito Manuel, por favor. Es un video del canal History que nos habla acerca que nos muestra a través de la tentación de Jesucristo. Lo vamos a mirar con mucha objetividad y porque sabemos que los documentales, las películas son hechas por hombres, eh, que a veces, la mayoría de veces en las películas, en los documentales, etcétera, quieren meternos algunas ideas humanas, pero aquí vamos a ver, es un video hecho por History que es cortico, acerca de este punto al cual llegamos, la tentación de Jesús en el desierto. Lo tenemos, hermanito Manuel, por favor. Gracias, hermano. Puso propagandas. Adelante. El desierto de Judea es uno de los lugares más calientes del planeta, con temperaturas de más de 37 grados. Bendito sea el Señor. Hay una frase de las primeras iglesias que dice: vas a la montaña a encontrar a Dios y vas al desierto a encontrar tu alma. Y luego de 40 días, cuando está tan hambriento como solo él podría estarlo, entonces aparece el demonio. Satanás, según las tradiciones tanto judías como cristianas, es un ángel caído. Él originalmente era una buena creación de Dios, pero perdió el rumbo.
La palabra Satanás viene del hebreo Hasatán, que significa el adversario, el que va en contra de lo establecido, un enemigo de lo divino y también un enemigo de la humanidad. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. En los 40 días en el desierto, Satanás tienta a Jesús 3 veces. La primera vez que intentó tentarlo, Satanás le dice que convierta las piedras en pan. Esta es una referencia a cuando los israelitas estaban perdidos en el desierto durante el éxodo, hambrientos, y Dios les dio maná del cielo. Pero también es una referencia a la tentación de Adán y Eva cuando se les ofreció la fruta prohibida. En la segunda tentación, Satanás lleva a Jesús al punto más alto del templo Pero esa es la letra E. y lo tienta a saltar de allí, sabiendo que Dios lo salvaría. Nunca pruebes al Señor mi Dios. En la tercera, Satanás le ofrece a Jesús gobernar todos los reinos del mundo, todo un imperio. Tú debes servirme. Esta es una referencia al gobierno de César Augusto, regente de todo el imperio romano. Esta letra Nuestro Señor, yo lo haré. Satanás le ofrece a Jesús todo lo que un Mesías podría querer: poder, fama, comodidad, una vida tranquila, pero Jesús lo rechaza de forma definitiva. Al resistir estas tentaciones, Jesús muestra que está listo para empezar su ministerio público. Luego del bautismo de Jesús, Juan... Hasta ahí, hermanito Manuel, por favor. Sí. Estos videos los voy a colocar en los grupos para que los veamos con objetividad, ¿no? Hay que mirarlos con objetividad. Entonces, capítulo 4, versículo 2. Por 40 días, dice en Lucas capítulo 4, dice, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces vamos que está el desierto de Judea, que es uno de los lugares más calientes sobre la tierra desde ese entonces y hoy en día, de lugares de los más difíciles, más pesados, más duros, para que donde él estaba el Señor Jesús después del Jordán, pasa al desierto y después del desierto sigue un sitio de Tiberíades donde seguramente el Señor y Dios, el Padre, pues le tenía y el Espíritu Santo le tenían al Señor para ir a predicar, pero tenía que pasar por ese desierto. Entonces, 40 días, el lugar de 40 días, y el 40 es un número que realmente nos recuerda también desde Moisés, ¿no? Cuando estuvo 40 días y 40 noches, Moisés entró en la nube esperando las tablas de la ley. No comió ni bebió agua. 40 noches, 40 días recorridos sin comer. ¿Qué, qué ocurrió Moisés? Y también vemos que el pueblo de Israel tenía un viaje de 40 días que se convirtió en 40 años. Entonces el número 40 es un número aquí que, pues, que realmente es verdadero, no es simbólico, pero que nos trae 40. Es el momento de luchar, momento de lucha y lo que vemos con el enemigo, ¿no? Ahí en esos videos y en las películas siempre nos muestran ahí a Satanás como un ser completamente horrible, horroroso, horrendo. Pues no sabemos realmente cómo lo vio el Señor, pero lo que sí podemos ver es que fue evidente y que tuvo que luchar el Señor. Entonces, ¿qué es la tentación, no? Tentación, lo que el Señor, sabemos que hay dos fuerzas en oposición, la fuerza de Dios y la fuerza de Satanás, como lo hemos visto en los diferentes estudios, son dos fuerzas que se oponen entre sí y que el Señor
tuvo que luchar y que el Señor y que nosotros también como cristianos más adelante vamos a analizar eso, tenemos que luchar continuamente. ¿Qué es la tentación? Inducir, atraer, incitar, seducir. La tentación es una prueba que presenta una oportunidad para elegir entre el bien y entre el mal, ahí era entre el Dios y el diablo. Dios, Dios le dice a Adán comer del árbol, no comer del árbol del bien y del mal. Eva se dejó seducir, caen junto a su marido y nos traen las consecuencias. Entonces vemos cómo el Satanás es visible en varias oportunidades en la Biblia, ¿no? Una es en Génesis con Adán y Eva, otra en Job y en esta ocasión con Jesús en el desierto. En Santiago capítulo 1, versículo 14, dice que uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Entonces vemos en Santiago capítulo 1, versículo 4, que es la tentación, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido a la luz del pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. La tentación es en un momento en que la persona es atraído, es seducido y de acuerdo a él, mira si se deja llevar o no. Ahí mira las fuerzas en que está. También, este no es necesario que lo coloquemos ahí, hermano Manuel, pero en Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28, ya la analogía, dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También, entonces, vemos que como la tentación es un momento en el cual uno tiene que tomar la decisión, o sigue a Dios o se deja caer. Entonces, es un momento lo que lleva el Señor y sabemos que es 40 días, 40 noches literal, no fueron que el Señor tuvo que hacer esto. Continuamos hablemos un poco acerca del ayuno. ¿Por qué Jesús necesitaría ayunar? ¿Cuándo se usa el ayuno en la palabra de Dios? ¿Qué es ayuno, no? Pues el ayuno, como ya lo sabemos, es no comer, es privarse voluntariamente de la comida. En el Antiguo Testamento vemos ocasiones de ayuno, prepararse para recibir la ley de Dios, prepararse para el día de expiación, mostrar tristeza por una muerte, mostrar tristeza por el pecado, mostrar humildad, orar en tiempos de necesidad nacional, acompañar una oración personal intensa. Jesús estaba preparando para una gran lucha, para una gran batalla, para su ministerio, porque como lo vimos en ocasiones anteriores, llega a los 30 años cuando va a ir a la batalla, va a ir a trabajar, va a ir a andar en los caminos de Dios, va a ser una gran lucha, va a ser un gran trabajo, entonces tiene que ayunar para poderse como entrenar, para poderse estar preparado para esa gran lucha. El mismo Señor dijo que este género no sale sino con ayuno y con oración. Es importante la oración, es importante el ayuno y decimos, si Jesús, siendo hijo de Dios, siendo Dios, teniendo la misma fortaleza de Dios, teniendo la misma parte de Dios, oró y ayunó, a veces, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Continuamos en Lucas capítulo 4, versículo 2. Lucas capítulo 4, versículo 2. Lógicamente, Jesús es Dios, nunca dejó de serlo, pero en su parte humana, porque era un hombre, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces, como ser humano, tuvo hambre. Hambre es deficiencia de alimentos. Jesús estaba en su parte humana. Recuerdo,
Y recordemos que en Filipenses capítulo 4 habla habla el Señor que él siendo Dios nunca dejó de ser Dios, pero fue también un hombre, estuvo como hombre, nunca dejando de ser Dios, pero también en su parte humana. Entonces, está el Señor en esa gran batalla, está en esa gran lucha y como consecuencia, como humano, dice que tiene hambre. Es lógico que 40 días, si nosotros no podemos aguantar casi ni medio día, ¿qué sería el Señor? 40 días. Vamos a Lucas capítulo 4 versículo 3. Dice la palabra de Dios acá, dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces vemos cómo comienza cómo lo lleva el tentador y cómo directamente, cuando le dice si eres, en otra versión dice si de veras, entonces ¿qué le está diciendo? Lo pone en duda, él lo está retando, él lo quiere por debajear, como se dice, él lo quiere menospreciar, lo pone en duda. Y entonces dice, di que a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, ¿cuál es verdaderamente aquí la tentación del diablo? ¿Cuál es la tentación de Satanás? No porque que él no fuese capaz de convertir las piedras en pan, no porque, sino porque el diablo le está mandando, porque Satanás quiere darle órdenes al Señor Jesucristo. Ese es el problema que ocurre acá y ese es el problema por el cual el Señor no lo viene a hacer. Él es el Hijo de Dios. Claro, él podía convertir las piedras en pan, pero ¿por qué? Y vamos a ir desarrollando, ¿por qué no lo haría? Porque ahí cuál era la tentación, que si él las convertiría en pan, era como si le estuviera obedeciendo a Satanás, ¿no? Entonces, y vemos siempre cómo Satanás es astuto en este caso y vemos la personalidad de Satanás, como también nosotros cuando hemos sido tentados, siempre nos lleva a menospreciarnos, siempre nos lleva a por debajearnos, a que lo que estamos haciendo, la misión que estamos haciendo está mal, que lo que estamos haciendo parece que lo ridiculizara y que está mandando, porque el Señor fácilmente lo podía. Sí, cuando vemos más adelante que hubo con cinco panes y 5 peces, ¿cuántos comieron? Dice que comieron más de 5.000 hombres. Entonces, él completamente lo podía hacer, pero no lo hizo para no estar obedeciendo al diablo. Entonces, no va a entrar Satanás quiere que lo adoren. Satanás quiere que sigan sus instrucciones. Jesús no lo hizo. Nosotros debemos hacer realmente tener ese ejemplo como lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, hasta ahora vamos a comenzar este hecho de Lucas capítulo 4 que ojalá durante esta semana lo leamos. Entonces, y ver que nosotros siempre vamos a tener luchas con el enemigo, que cuando nosotros estamos más gozosos, que cuando estamos más llenos de Dios, que cuando queremos hacer las obras de Dios, siempre vamos a tener esa oposición y la oposición viene de parte del enemigo, que a veces el enemigo puede utilizar lo que está alrededor, las personas alrededor, el sistema, el mundo. Entonces, cuando uno está más gozoso, más lleno de Dios, más comprometido con su obra, el enemigo, ¿qué quiere? ¿A qué viene? A acechar, a dañar, a dividir. Ocurre muchas veces cuando las personas están recién bautizados, cuando las parejas que se piensan casar, entonces él siempre quiere causar la división, siempre quiere afectar, siempre quiere dañar. Cuando las personas que manejan los hilos de poder, incluso entre hermanos que conocemos de que son temerosos de Dios, aparecen las tentaciones, aparecen los fraudes, y el enemigo, es el mundo que está en contra de nosotros. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 también dice que nosotros somos de Dios, pero el mundo está bajo el poder del maligno.
Y en Santiago capítulo 4 versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Bueno, entonces concluyendo por esta noche y dándole gracias a Dios por este momento, veamos ese momento, que volvemos a ver ese momento de Jesús, de ser tentado, de tenerse que enfrentar con el enemigo. ¿Por qué lo hizo? Porque él iba a comenzar una gran misión, porque él estaba haciendo los planes de su padre, porque él estaba haciendo la obra que el Espíritu le dio, pero sabía que tenía un opositor, sabía que y vemos que él tiene que utilizar la oración y el ayuno, como dice la palabra de Dios. Esto género no sale sino con oración y con ayuno. Es la manera de nosotros enfrentar cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el problema, debemos hacerlo. Y, y como seres humanos, el Señor, en su parte humana, vemos que tuvo hambre, porque él, así como lloró, Jesús tuvo hambre, porque Jesús, siendo Dios, vino aquí como hombre para ayudarnos. Como lo dice en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero para eso tuvo que hacer la obra. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer la obra de Dios? Sabemos que tenemos una lucha, dice la palabra de Dios, porque tenemos lucha no con sangre ni carne, sino contra los potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, también hay que mirar, somos partes hemos sido tentados y ojalá que nunca llegamos a ser parte del tentado. Es el enemigo a quien tenemos que luchar, porque la palabra dice que tenemos que luchar contra ese enemigo, contra Satanás. Entonces, para que reflexionemos en esta noche, sabemos que tenemos luchas, sabemos que tenemos dificultades, sabemos que tenemos problemas, pero que con la ayuda de Dios saldremos adelante, que tenemos que tomar las armas que Él nos da, que tenemos que cada día llenarnos más del Señor para poder enfrentar. Entonces, a partir de la próxima semana, Dios mediante, Dios dándonos la vida, continuaremos en este hecho de la tentación de Jesús en el desierto como parte de él, como parte de su ministerio. Y sabemos que como cristianos tenemos que tener problemas, luchas con el enemigo, que tenemos que enfrentar con gran valor y con gran decisión. Muchas gracias a hermanos por su atención. Después de la oración, si hay algún comentario, si hay alguna conclusión adicional, por favor la escucharemos con mucha atención. Muchísimas gracias y paso el micrófono entonces al hermano Manuel, dándole gracias por poder tener esta reflexión en esta noche.